Hola a todos. Hoy tengo el placer de presentar, dentro del tercer ciclo de conferencias sobre actualidad arqueológica en España que organizamos desde el Museo Arqueológico Nacional, a un investigador con una larga trayectoria en el campo del Paleolítico. El doctor Emili Aura Tortosa ha centrado su investigación en el periodo comprendido entre el poblamiento de los humanos anatómicamente modernos, sapiens, en la península, y la consolidación de las primeras comunidades de agricultores neolíticos. Un periodo amplio que abarca entre hace unos 35.000 años hasta hace unos 7.000 años. En sus estudios se ha interesado por los cambios paleoambientales, tecnológicos y socioeconómicos a los que se han enfrentado los grupos humanos en ese dilatado marco cronológico en el ámbito geográfico del Mediterráneo de la península ibérica. En la actualidad participa en 15 proyectos de investigación competitivos, en 6 de ellos como investigador principal, y cuenta con una amplia experiencia académica como miembro de la Universidad de Valencia desde el año 1996 hasta el presente. Es miembro de diferentes comités internacionales, como por ejemplo el de la Comisión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Prehistóricas, UISPP, y es evaluador de revistas de primer nivel, internacionales y nacionales, como Zephyrus, Trabajador de Prehistoria, Journal of Human Evolution o Plus One. Asimismo, cuenta con un amplio número de publicaciones y artículos en revistas de impacto. Fuera del ámbito académico, ha sido director del Museu Arqueològic de Alcoi. Hoy nos presenta, a partir de sus trabajos en el yacimiento de Coves de Santa Mayra, en Alicante, una interesante reflexión acerca de las transformaciones ambientales, económicas, tecnológicas, demográficas, sociales y culturales que vivieron las poblaciones del final del Paleolítico en la región mediterránea de la península ibérica. Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia Entre Lascas, la transición paleolítico-mesolítico en la región mediterránea ibérica. Soy Emili Aura Tortosa, profesor de la Universidad de Valencia, y me gustaría en primer lugar agradecer al Museo Arqueológico Nacional su invitación a participar en este, que en algún momento imaginé que podría ser incluso presencial. Pero bueno, las circunstancias son las que son y en definitiva lo que interesa es que todos estemos bien, ¿no? Voy a personalizar un poco este agradecimiento, en primer lugar a Andrés Carretero, que me escribió invitándome a participar, como he indicado, a Pilar Garrido, Débora Sonlleva y a Juan Antonio Martos, con un trato a la hora de ir avanzando en lo que era la realización del calendario y el formato y demás, y así como los técnicos anónimos para mí, y me imagino que habrán editado esta grabación. También quiero agradecer a las compañeras y compañeros que han aportado su trabajo, sus ideas y también su ilusión, por qué no decirlo, así como la financiación pública de los trabajos, de las investigaciones de campo y de laboratorio realizadas que están referenciadas en la misma presentación. Bien, el término transiciones, y empezamos, suele emplearse para describir transformaciones relacionadas con un proceso o un fenómeno que es relevante en sí mismo. En arqueología se suele aplicar a dinámicas diversas, por ejemplo, pues, el punto de inflexión entre dos modos técnicos, por ejemplo, la transición paleolítico medio paleolítico superior, ¿no? La asimilación de poblaciones, linajes humanos, pues, neandertales, cromañones, o incluso la combinación de procesos tecnoeconómicos y demográficos, como sería la expansión neolítica a Europa y la llegada de nuevas poblaciones. Por citar 3 ejemplos referidos a las 2 últimas grandes transiciones, que son posiblemente las más conocidas o las más analizadas. Transición transmite continuidad y ruptura, ¿no? Asumiendo
en mayor o menor medida que la evolución cultural es una combinación de linealidad y cambios episódicos, ¿no? En nuestro caso, vamos a abordar la transición paleolítico-mesolítico en el sur de Europa, en la región mediterránea ibérica, y el tratamiento de esta transición siempre, digamos, que transmite o refleja la diversidad de trayectorias regionales y tradiciones historiográficas en la que se integra, ¿no? Es decir, existe un marco general, los cambios globales, sus efectos locales y las dinámicas de transformación. Pero lo cierto es que en el norte de Europa el énfasis de este proceso recayó sobre todo en el cambio ecológico, sobre todo porque al final de los tiempos glaciares es cuando se produce la colonización humana permanente de estas tierras, ¿no? Es decir, se asientan de forma ya continua los pobladores humanos que además orientan sus campamentos a la explotación de ríos, costas y lagos, incorporando nuevas prácticas funerarias. Es decir, en definitiva, en el norte de Europa su estudio se inició sobre la discusión de la emergencia de la complejidad social entre los últimos cazadores prehistóricos. Por su parte, en el sur de Europa, por su latitud más meridional, evidentemente, y el llamado efecto refugio durante el último máximo glaciar, pues nos sitúan ante un cambio ecológico mucho más gradual y una continuidad ocupacional, poblacional incluso, posiblemente. Las nuevas orientaciones que vemos aquí son básicamente el fin del arte paleolítico, del arte parietal sobre todo, la intensificación y diversificación económica, sobre todo por la presencia humana en la alta montaña y una explotación más generalizada de los recursos, y la generalización también de las prácticas funerarias. Como vemos en los dos escenarios del norte y del sur, se hacen cambios bioclimáticos de diferente alcance, evidentemente, que abren nuevos territorios con redistribuciones y diversos síntomas de transformación social. Es decir, este sería un poco el enmarque general. A la interacción de cambios ecológicos, sistemas tecnológicos, dinámicas demográficas y sociales, se les presta, o se les está prestando, mejor dicho, una particular atención en los últimos años. Quizás porque los mismos efectos del cambio climático son un tema sensible, ¿no? Tanto para los investigadores como para la población en su conjunto, ¿no? Existen numerosos trabajos recientes que así lo confirman, como estos dos ejemplos que tenemos aquí, publicados en los últimos años, uno dedicado a lo que serían los modelos climáticos en relación con la densidad de yacimientos y también de dataciones absolutas, y otro dedicado a testar cómo los humanos, pues, digamos, se enfrentaron a los sucesivos cambios bioclimáticos que se sucedieron desde el último máximo glacial hasta el Holoceno, ¿no? Con esas rápidas fluctuaciones de las que luego hablaremos. De hecho, en ambos trabajos y en este mismo, en definitiva, existe una atención claramente orientada a relacionar el cambio climático con transformación tecnoeconómica y digamos, eventos paleodemográficos inferidos a partir, pues, tanto de dataciones absolutas como de lo que sería la densidad de yacimientos, la densidad de materiales, etc. Diferentes índices que son utilizados en esta dirección, ¿no? En nuestro caso, y para esta conferencia, hemos elegido un punto de partida que es el siguiente. Es decir, entendemos que las transformaciones ocurridas en la región mediterránea ibérica, que es el área marcada justo con este círculo que vemos aquí, y que básicamente quedan limitadas entre el río Ebro y el estrecho de Gibraltar, pues insisto que los cambios ocurridos en este deben ser analizados como partes de una larga transición. Es decir,
Es decir, no es un evento corto, puntual, sino que forman una dinámica que se desarrolló entre dos referencias temporales bien acotadas, bien conocidas. Por un lado, lo que es el máximo glacial, y por otro, uno de los eventos climáticos del Holoceno, de esas pulsaciones frías y cortas, que hay varias reconocidas, podría ser el 9.3 o el 8.2, más conocido quizás para los oyentes, ¿no? Este es un poco el marco temporal, el marco geográfico, sobre el que volveremos más adelante, y también sobre el título, porque todo ello, como veremos, está relacionado. Bien, para evaluar esta hipótesis, bueno, este punto de partida, más que una hipótesis, ¿no? Porque en realidad es un punto de partida que asumimos que este proceso de cambio, de transformación, es un proceso continuo y no una pulsación corta, episodio, ¿no? Pues para evaluarla, en definitiva, utilizaremos la información suministrada, obtenida entre estas dos referencias, Río Ebro y Gibraltar, y partiendo de los datos de todos los yacimientos. Aquí hemos referido tres que nos son más cercanos, Cova del Parpalló, Covas de Santa Mayra y Cova de Nerja, pero por supuesto utilizaremos referencias de yacimientos excavados recientemente y muy importantes en lo que es la información aportada, ¿no? Desde Cova de Sendres, Tosal de la Roca, etc., ¿no? Como guión de la presentación se proponen estas 5 esferas, ¿no? En las que hemos organizado un poco el análisis de la transición, ¿no? Que ya entendemos que es larga, ¿eh? La larga transición es un poco la idea que queremos transmitir, ¿no? En primer lugar, lo que sería ese margen temporal, el segmento que vamos a tratar. En segundo, lo que son los efectos de los cambios climáticos globales, que podemos sintetizar con los datos de la región mediterránea ibérica. La tercera esfera aborda la historia de la transformación tecnológica, industrias líticas, industrias óseas, materiales perecederos, es decir, el conjunto de lo que sería el sistema tecnológico, o al menos las partes más relevantes de ese sistema tecnológico. La cuarta esfera atiende a lo que sería la gestión de los recursos, es decir, la paleoeconomía, cómo estos grupos organizan la subsistencia, y de esa subsistencia incluso su movilidad y las relaciones entre yacimientos y grupos. Y por último, y esto conectado con lo anterior, la última es la dedicada al simbolismo y las prácticas funerarias. Bien, para ello utilizaremos los datos de los yacimientos referidos, en particular de Santa Mayra, que es un yacimiento situado en el norte de la provincia de Alicante, a unos 30 kilómetros de la línea de costa actual. Se sitúa en la cabecera del río Gorgos, que desemboca en la bahía de Javea, y a 30 kilómetros aproximadamente aguas abajo. Es decir, es un yacimiento situado en un entorno de montaña, con una altitud en más o menos de 600 metros, pero con cotas superiores a 1.100, 1.300 metros a una distancia muy cercana, de 3-4 kilómetros en línea recta, ¿no? Es decir, un yacimiento en definitiva de valles interiores de media altura que hemos trabajado en él durante los últimos años. Esta sería una foto de la cavidad, con una planta de los dos sectores que hemos trabajado, la boca oeste a su derecha y el llamado corral del Gordo, a su izquierda, y en el que, bueno, como indica el nombre, pues se ha utilizado como aprisco de ganado doméstico hasta hace relativamente poco. Hoy lo utilizan más bien los animales salvajes. Bien, es un yacimiento que tiene una larguísima secuencia en la que se combinan las dos salas, los dos sectores. Por un lado, los inicios de la ocupación, de la presencia humana, por ahora los hemos registrado en la boca oeste, en el corral, donde existen ocupaciones,
desde el pleniglacial, asociadas a una tecnología solutrense, luego procesos diferentes hiatos erosivos hasta lo que sería el final del tardiglaciar y con nuevos hiatos erosivos culminados por niveles de corral ya de época neolítica, ¿no? Por su parte, en la boca oeste sí que se ha conservado la secuencia del Holoceno y Pleistoceno final, con niveles neolíticos en superficie, bastante afectados por remociones y la acción de animales, niveles mesolíticos muy potentes, en posición secundaria, derivados, niveles epipaleolíticos y niveles del Magdaleniense. En esta imagen lo que se resume es la cronología, la litostratigrafía, incluso también lo que serían los principales rasgos en cuanto a vegetación, fauna y equipos materiales, ¿no? Es decir, un poco el resumen diacrónico de lo que serían los grandes cambios de la secuencia de Santa Mayra. Bien, este yacimiento será, me he detenido un poquito en él porque será la referencia que reiteradamente vamos a mencionar y por tanto he preferido mostrarlo. El resto de yacimientos han sido publicados en la mayoría de prácticamente toda la información utilizada está publicada y por tanto su acceso es relativamente sencillo. Las 5 cuestiones, las 5 esferas que he comentado al principio, una vez presentada el planteamiento y los datos que vamos a utilizar, y empezaremos precisamente por el marco temporal, ¿no? Quizás contiene este episodio entre el 21.000 y 9.000 años antes del presente, años calibrados, siempre calibrados en esta presentación. Bien, posiblemente indico que contiene algunos de los cambios bioclimáticos más importantes que ha vivido la humanidad, puesto que entre el final del máximo glacial, que ocurrió hace unos 20.000 años aproximadamente, y a lo largo de todo lo que es el interestadio tardiglacial y los eventos fríos del fin de ese tardiglacial, como es el Younger Dryas, y los episodios puntuales fríos del 11,3, 9,3, 8,2 ya en el Holoceno, digamos, son rápidos cambios, oscilaciones muy breves, pero muy marcadas, como veremos, y que en definitiva afectan a lo que sería no solo temperatura y humedad, como veremos, también tendrán efectos muy importantes sobre lo que es el propio paisaje y lo que es la biomasa de ese paisaje, ¿no? Perdón. Precisamente para ejemplificar alguno de estos cambios, el alcance, mejor dicho, de los efectos de estos cambios, he incluido esta imagen superior en la que se pueden apreciar 3 curvas de temperaturas, bueno, más que temperaturas en realidad solo es la superior, referida a las aguas superficiales marinas del sondeo marino del mar de Alborán, donde se aprecia cómo precisamente en los eventos fríos las temperaturas de las aguas superficiales caen hasta prácticamente 12 grados centígrados, que si lo comparamos con lo que serían las temperaturas actuales, que están en torno a 20 o incluso por encima de 20 grados, pues digamos que es un descenso sustancial, ¿no? de lo que sería la temperatura de esas aguas superficiales marinas. Claro, esto se produce en momentos fríos donde el deshielo de todo lo que es el glaciar, las masas de hielo del norte, imponen un aporte de aguas muy frías a lo que es los océanos, que por la situación de la península ibérica acceden a través de las corrientes atlánticas en el Mediterráneo, cruzando el estrecho, ¿no? Y es precisamente en esa zona del estrecho, en el mar de Alborán, donde se registran estos cambios. Cambios que también se registran en el mar de Alborán al construir las curvas realizadas sobre isótopos de oxígeno
en los sondeos de hielo del Ártico, donde se indican esos cambios, esos incrementos del isótopo 16 y 18, que son, digamos, tienen una traslación en cuanto a lo que sería temperatura, ¿no? Como vemos, a pesar de las diferentes latitudes, existe una correlación clara entre lo que es los cambios que se registran. Y esto es porque son cambios globales que tienen efectos locales, regionales, pero que son en conjunto de amplio desarrollo y de afección prácticamente a todo el planeta. Eso sería parte de la larga transición, porque lo que es la larga transición abarcaría también el último máximo glacial que tendríamos aquí y llegaríamos hasta el Holoceno, que tendríamos aquí, como veremos a continuación. Bien, y lo hemos denominado entrelascas, que era un tema que teníamos pendiente, porque precisamente las dos tecnologías, los dos sistemas de producción lítica que encontramos en los extremos que flanquean esta larga transición son tecnologías de lascas en comparación con lo que es el núcleo central, que son tecnologías laminares, microlaminares, que corresponde a lo que se llama arqueológicamente lo que denominamos magdaleniense. Visto esta introducción a lo que sería el segmento temporal que vamos a analizar, vamos a ver esos efectos. En nuestras latitudes, no es por simplificar, pero posiblemente el ascenso del nivel del mar, con la pérdida del margen de la superficie emergida del margen continental, que supone una pérdida enorme de extensión de superficie, como veremos, y los cambios de temperatura y humedad, creo que son los dos efectos que mejor traducen los grandes cambios, ¿no? Esta sería la reconstrucción de ese margen continental con la cota de menos 120 metros, que correspondería al final del último máximo glacial en verde, y que permite observar cómo en las zonas del Golfo de Valencia y en la desembocadura del Ebro existe una gran extensión de tierra hoy inundada y que entonces obviamente era tierra emergida. En contraste con lo que vemos en el Mar de Alborán, en las costas andaluzas del Mar de Alborán, donde prácticamente el margen continental es tan abrupto que los efectos de esa transgresión pues no se dejaron sentir con el impacto que vemos en las zonas de playas bajas y arenosas más al norte. De hecho, hemos calculado la pérdida de esa superficie de margen continental inundada y prácticamente es comparable, es equivalente a lo que es el actual territorio del País Valenciano. Son unos 23.000 kilómetros cuadrados, lo que, claro, repartidos de forma muy desigual, como hemos indicado, ¿no? Muy importante que, sin duda, digamos que tuvo consecuencias en la comunicación entre los grupos humanos. Esta plataforma del margen continental era el gran vial de comunicación norte-sur de la región mediterránea y además su inundación, digamos, introduce un sesgo clarísimo en lo que es nuestra actual comprensión de lo que es la distribución de los sitios, de los yacimientos del Paleolítico, las relaciones entre estos yacimientos e incluso la movilidad, los sistemas de movilidad de asentamiento de los grupos humanos, ¿no? Del pleniglacial y del tardiglacial. El segundo elemento que considero que también tiene un impacto muy notable es el descenso de la humedad, la precipitación al final del máximo glacial, y que queda registrado clarísimamente la vegetación recuperada en los yacimientos arqueológicos en forma de carbones, ¿no? Y básicamente es la que me voy a referir, mejor dicho. Bien, esta curva que tenemos corresponde precisamente a la curva de la temperatura de las aguas superficiales del Mar de Alborán a partir del núcleo marino MD 95-20-43. Y como vemos, como he indicado ya antes, en el pleniglacial, porque la cronología 20.000, 18.000 hasta 8.000 años, kiloaños, 8.000 años en definitiva, en
calibrados. Como vemos, una temperatura de 13 grados aproximadamente, e incluso menos de 13 grados durante el Younger Dryas, la última pulsación fría del Pleistoceno, pues rápidamente tiene un ascenso entrecortado por breves pulsaciones, como vemos, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, que son esos eventos que hemos mencionado. En conjunto, lo analizado por Yolanda Carrión en Coves de Santa Mayra, plantea que se produjo una reforestación clara a partir de unos paisajes prácticamente formados por Pinus nigra silvestris y enebros, que serían estos simbolitos que representamos aquí a la izquierda, que tienen su desarrollo pues, durante el preneglacial y el terrediglacial, y que precisamente al final, cuando se inicia el interestadio tardiglacial, el GSI, esos taxones empieza a combinarse con la aparición de quercus, de quercus tanto caducifolios como perennifolios, que a partir del Younger Dryas van a ser los taxones dominantes. Es decir, se produce claramente un proceso de sustitución de paisajes secos, áridos, como son los del final del tardiglacial, a un incremento de la humedad y de la temperatura también a partir de ese interestadio tardiglacial, que es cuando aparecen los primeros representantes de esos bosques caducifolios, que, bueno, que habían quedado acantonados posiblemente en algunas zonas costeras y con mayores índices de precipitación, de humedad, ¿no? Pero que empiezan a expandirse en esos momentos y sobre todo a medida que avanza el Holoceno, ¿no? Claro, esos paisajes imponen también cambios en lo que es la propia fauna, como veremos. Aunque en realidad las especies mediterráneas de fauna son muy estables, como veremos a lo largo de todo lo que es el Paleolítico y el Mesolítico, ¿no? El tercer aspecto que vamos a abordar, la tercera esfera de análisis, estaba referida a los sistemas de producción lítica. En este caso hemos situado aquí el término entre lascas porque precisamente hace referencia a estos dos complejos de industrias, el Badegullense y el Mesolítico macrolítico de moscas denticulados como tecnocomplejo final un poco que cierra este ciclo de la larga transición. En su arranque tenemos anchas, de piezas espesas, de un utillaje del sustrato, incluso de macroutillaje lítico, de cantos, de bloques, e incluso de empleo de materias primas locales. Caliza en el caso de Coves de Santa Mayra y rocas más diversificadas en el caso de otros yacimientos. Elementos que los tenemos en el Badegullense y los tenemos en el Mesolítico de moscas y denticulados. Lo que contrasta con toda la evolución del núcleo central magdaleniense, donde si bien es cierto que hay producciones de lascas, lo que domina, sin duda, son las producciones laminares y microlaminares como elementos que definen lo que serían los sistemas de producción. Vamos a ver algunas imágenes de estas industrias sin pretender tampoco ir mucho más allá de esta descripción, ¿no? Este sería un ejemplo de industrias de lascas badegullienses con algunos núcleos discoides, con los útiles quizás más representativos, que no son numerosos, pero bueno, son las raclets, las rasquetas, y este tipo de núcleos sobre frente dorsal. En ocasiones se trata de piezas carenadas, simplemente como raspadores espesos, que son utilizados en otros casos como buriles transversales, que son utilizados como núcleos para obtener esas extracciones microlaminares que vemos aquí y que además no son muy numerosas. Es decir, el microlaminar en estos episodios desde luego es muy mal conocido.
a efectos de lo que es el ámbito de la región del estudio que estamos abordando. Aquí hay ejemplos de utillaje configurado, es decir, un utillaje formado básicamente por gas con retoques simples, inversos, directos, y este grupo de rasquetas serían un poco los elementos más característicos. Lo que contrasta con el utillaje magdaleniense, como veremos a continuación, una producción laminar microlaminar en el que todo lo que son las armaduras líticas tienen un peso importante, no solo cuantitativo, también cualitativo, por la variedad, por la diversidad, en la que destacan pues desde laminitas con retoques simples, retoques inversos, hasta lo que serían los primeros escalenos y geométricos que luego pues prácticamente casi desaparecen al final del magdaleniense, y lo que encontramos es un utillaje de hojitas y puntas de dorso de bordes rectilíneos, ¿no? Este sería alguna de las armaduras estudiadas por Marga Badillo en Coves de Santa Mayra. Se trata de un utillaje que aquí alcanza índices por encima del 50-60% por la recuperación que se ha hecho, y que, bueno, que muestra cómo ese utillaje pues, tuvo en estos momentos una importancia central, ¿no? Y por último, el ejemplo del utillaje del mesolítico macrolítico de moscas de denticulados, donde prácticamente no encontramos ningún soporte laminar. Lo que encontramos son de nuevo lascas, muchas sobre materias primas locales, calizas, y algún canto tallado, y bueno, algún canto multiuso, porque este, por ejemplo, ha sido percutor, ha sido adobador, es decir, ha sido machacador, es decir, son piezas que por un lado en algunos casos son muy expeditivas, se fabrican, se utilizan y se abandonan, y por otros parece que han tenido una larga duración el uso, su transporte incluso podríamos pensar, y realmente los únicos elementos que podríamos considerar como proyectiles o pequeñas puntas son estas microlascas de menos de 1 centímetro, y que en muchos casos combinan dos bordes retocados. Este tipo de piezas solo las hemos encontrado en Santa Mayra, no se han descrito en otros conjuntos del mesolítico o macrolítico, y bueno, es posiblemente los únicos elementos que podríamos considerar que son, bueno, en definitiva, puntas. Nos centraremos ahora en los sistemas de producción ósea. Tanto el hueso como el asta han sido utilizados para la fabricación de diferentes equipos, de diferentes objetos, tanto como equipos formando parte de los equipos de caza y pesca, como del utillaje doméstico, ¿no?, de mantenimiento. El asta fue utilizada sobre todo en el badeguliense y buena parte del magdaleniense para fabricar puntas de proyectil, varillas, es decir. Mientras que el hueso adquiere cierta importancia como punta de proyectil al final de ese magdaleniense, como veremos, pero sobre todo tuvo una finalidad ligada más al utillaje doméstico, al utillaje de mantenimiento. Las técnicas empleadas en la fabricación de estos dos materiales, de los objetos, de los equipos fabricados sobre estos dos materiales, muestran algunas variaciones interesantes. Por ejemplo, en el badeguliense la obtención de los soportes para fabricar los proyectiles, las azagallas, ha sido descrita recientemente por María Borao como reducción por fracturación, es decir, mediante percusión, en definitiva. Mientras que en el magdaleniense domina la extracción por ranurado y ranurado convergente, es decir, a partir de ambas técnicas se obtienen soportes y en el caso del magdaleniense se fabrican pues, las puntas, las azagallas, las varillas o los arpones, las puntas dentadas como las de Sanders que mostramos aquí, ¿no? Por último, en el mesolítico en realidad hay segmentación y troceado, pero no hay descritos técnica de obtención de soportes y por tanto en realidad hay algunos cinceles, quizás algún mango puede ser,
pero en realidad lo dominante, como veremos, son punzones y utillaje de tipo doméstico. Y es muy interesante cómo se va a aplicar las técnicas de producción a lo que es el hueso. Aquí la partición y fracturación se emplea sobre todo para obtener soportes dedicados a fabricar puntas de hueso y también punzones, evidentemente, y esquirlas aguzadas. Pero me interesa destacar sobre todo el tema de la extracción por ranurado y lo que es la segmentación. La extracción por ranurado porque es una técnica muy similar a la del asta, pero aplicada al hueso, en este caso a costillas, omóplatos, como pieza esquelética de partida, sobre la que se obtienen estos soportes que se utilizan o bien para fabricar puntas planas o bien para fabricar arpones, como en el caso de Nerja. Mientras que la segmentación, lo que es la partición del hueso, sobre todo de aves y pequeñas presas, se utiliza para obtener este tipo de soportes, o bien para fabricar agujas, o bien para fabricar puntas finas dobles, que hemos denominado anzuelos. Estas piezas son bastante comunes en algunos yacimientos del sur de Iberia, en Nerja se citan también en Oyolamina y quizás en algún yacimiento más, y están asociadas a este tipo de macroutillaje lítico que está obtenido posiblemente al pie de las playas, porque son rocas muy rodadas, cantos de grano grueso, vinculadas no tanto a trabajos de percusión, sino a trabajos de abrasión, quizás vinculados con materias primas blandas o incluso el trabajo del cuero, de la piel, ¿no? Están asociadas en los yacimientos del sur de Iberia. Me interesa mencionarlas porque es una cuestión recurrente que la hemos encontrado en varios yacimientos. Una novedad reciente es el descubrimiento y estudio de fragmentos de cuerda fabricadas con fibras vegetales de estipa tenacísima, es decir, esparto, y datadas en 10.830 años, en Coves de Santa Mayra. Es decir, son cuerdas, una cuerda posiblemente en 3 fragmentos asociada a un contexto epipaleolítico, ¿no? Su interés es que nos permite por primera vez disponer de una evidencia de lo que serían equipos que debieron ser muy habituales, muy comunes, pero que debido a las circunstancias de las necesidades de conservación, pues evidentemente no han llegado hasta nosotros. Junto a estas fibras trenzadas, encontramos algo que es aún más interesante desde mi punto de vista. Y es este tipo de fragmentos de arcilla endurecida por su exposición al fuego, semicocida si se quiere, que en su interior tienen improntas de fibras vegetales trenzadas, de correlería, cestería, si apuran, siguiendo un poco esta urdimbre, esta trama, y en su parte externa presentan signos de alisado, es decir, de algún tratamiento que nos permite plantear que estamos ante contenedores que utilizan un recipiente de fibra vegetal que impermeabilizan mediante aplicación de arcilla y que nos sitúa delante de los primeros contenedores conocidos en Europa prácticamente, ¿no? No tiene nada que ver con la cerámica neolítica de varios milenios después. Y es muy interesante porque nos abre una ventana a esos equipos, esa tecnología que no se conserva y que muchas veces, pues en definitiva, siempre está pendiente de describir, ¿no? Se intuye, pero no existen evidencias. Pasamos a la cuarta esfera de análisis, que es la que se ocupa de la subsistencia. Bien, es conocido que durante todo el Paleolítico superior y especialmente durante el Magdaleniense encontramos pues, unas estrategias económicas bastante estables, muy identificadas, basadas en el binomio cabra-montés y ciervo. La caza de estos mamíferos pues, es la que posiblemente organizó la movilidad de los grupos humanos y junto a ello siempre encontramos un recurso estructural y abundante como son los lagomorfos, es decir, las pequeñas presas representadas por el conejo, ¿no? Sobre todo, y que ofrecen valores que siempre se sitúan por encima del 80% del número terrestre en la mayoría de yacimientos
del Paleolítico Superior Mediterráneo Ibérico, ¿no? Junto a estos elementos básicos, veremos a continuación que se empiezan a reconocer y a identificar una serie de recursos que cada vez van a tener un mayor protagonismo. Por ejemplo, los recursos vegetales, frutos y semillas, como los que se muestran en esta imagen de Nerja, de Sendres o de Santa Mayra, son cada vez recuperados gracias a la aplicación de técnicas pues, destinadas precisamente a eso y permiten intuir pues, que los recursos vegetales tuvieron una importancia significativa en la dieta de estos grupos de la región mediterránea. Evidentemente, medir ese aporte pues, sigue siendo complejo. Sí. Junto a los recursos vegetales, los recursos marinos son un elemento al que también nosotros hemos dedicado bastante atención a partir de los trabajos en Cueva de Nerja, junto con el equipo del profesor Jordá y sobre todo con Jesús Jordá Pardo, con el que venimos trabajando desde hace muchos años. Y en este estudio de los recursos marinos, sobre todo el hecho de que es precisamente a partir del máximo glacial cuando, digamos, se dispara su número y variedad, si me apura. Existe explotación de recursos desde los neandertales. Recientemente se acaba de publicar un trabajo sobre ese tema de la costa portuguesa que se suma a lo ya conocido para las cuevas de Gibraltar y de Bajo Hondillo. Pero en esta gráfica creo que es bastante evidente que la diversidad de especies identificada a partir del último máximo glacial, es decir, a partir de este límite que hemos situado a lo largo de la transición, digamos, incrementa notablemente. Sobre todo de bivalvos, que es también un rasgo significativo. El Mediterráneo no es el Atlántico, no hay mareas, es decir, no tiene la productividad que tienen las costas de todo el Atlántico, pero este tipo de recursos tuvo una importancia significativa y quizás es más evidente, más visible, a medida que disponemos de yacimientos cercanos a la costa y que se ocupan en el momento de esas explotaciones, ¿no? Junto a estos recursos formados por moluscos, a los que se podrían añadir pues, crustáceos, equinodermos, porque hay restos también miles de restos de equinodermos, de erizos, en Cueva de Nerja y en otros yacimientos de las costas del sur, encontramos algo que fue descrito inicialmente por nuestro amigo Manuel Pérez Ripoll, y es la presencia de focas y de delfines, de cetáceos, en definitiva, en Cueva de Nerja. El estudio inicial realizado por él y completado hace relativamente poco por Morales Pérez, pues nos plantea un panorama en el que junto a focas y delfines se añade la identificación de balanos de ballena austral. Publicado también recientemente esta identificación y que nos sitúa ante estrategias de explotación orientadas al mar y que tienen pautas diferentes, porque de focas y cetáceos, tanto delfines como algún calderón, encontramos partes esqueléticas, es decir, encontramos huesos. Mientras que los balanos de ballena que están incrustados en la piel, solo encontramos este elemento como rastro de su aporte al yacimiento. Es decir, no hay huesos de ballena. Lo que hay son estos crustáceos incrustados en su piel, lo que nos plantea que fueron transportados bloques de carne y piel al yacimiento para su consumo, para extracción de aceite, de grasa, etc. Pero las partes esqueléticas más duras, los huesos, no fueron transportados al yacimiento, como ocurre con el caso de las focas o con el caso del resto de cetáceos, ¿no? Claro, evidentemente, las focas sí que posiblemente fueron cazadas en la playa, como se ha argumentado en trabajos recientes,
mientras que los cetáceos cabe pensar que en su mayor parte fueron explotados, los individuos van en las playas, ¿no? Junto a estos mamíferos marinos y acompañando también a los moluscos, a los equinodermos, a los crustáceos y también a las aves marinas, los yacimientos del sur de Iberia contienen una información excepcional sobre la ictiofauna, sobre los peces, ¿no? Es decir, los cambios en la proporción de restos y sobre todo las variaciones en las especies están indicándonos que en el Magdaleniense y sobre todo en el epipaleolítico hubo una orientación claramente, digamos, ligada a explotar los bancos migratorios de especies de aguas profundas, como el abadejo, como el eglefino, como los escómbridos. Es decir, hay miles de restos en estos momentos del final del Magdaleniense y del epipaleolítico que están indicándonos que había unas técnicas, unos aparejos que permitían explotar estos bancos migratorios de peces, a diferencia de lo ocurrido anteriormente, donde se explotaban básicamente especies muy costeras, es decir, especies prácticamente sedentarias de estuarios, de costas bajas, como eran los espáridos, como eran los lábridos, como eran los mugílidos. Es decir, dos modelos de pesca totalmente diferentes que en definitiva nos están informando de no solo de una transformación del cambio bioclimático, sino también de lo que serían las técnicas, y remitimos de nuevo a esos aparejos que hemos mencionado antes, esos anzuelos que posiblemente están vinculados con este tipo de explotaciones. Claro, fuera del ámbito de los yacimientos del sur, hasta ahora no se conocían consumo de recursos marinos porque no se conservan los yacimientos cerca de la costa. Es decir, esa es una realidad. Es decir, en el Golfo de Valencia los yacimientos conservados de paleolítico se sitúan a una que hoy día son costeros, como puede ser el caso de Cabo de Sendres o el caso del Orte de Cortés, Volcán del Faro. Pues son yacimientos que ahora mismo están sobre la misma costa, pero que en las ocupaciones del Paleolítico estaban a 10, 15 o 20 kilómetros de la costa, de la línea de costa. Curiosamente, en un yacimiento mucho más lejano de la costa, con los Caves de Santa Mayra, se han encontrado más de 600 restos de peces de especies marinas y centenares de restos de moluscos con una finalidad pues, alimentaria, en definitiva. No son moluscos para ser perforados, sino que son moluscos aportados para consumo. Hay diversidad de especies, dominan sobre todo lo que son los mugílidos, los espáridos y las anguilas, los jureles, es decir, y lo que nos está indicando es que existe un transporte de recursos marinos a más de 30 kilómetros al final del Paleolítico y durante el Mesolítico. Eso antes no lo hemos visto, no está documentado. Y este es un rasgo importante porque nos hace pensar en la movilidad y en la territorialidad de estos grupos, ¿no? Bien, como vemos, Cabo de Santa Mayra es el único ejemplo conocido por ahora del transporte de recursos marinos a sitios interiores, lo que nos indica pues, esa explotación combinada del medio costero y la media montaña, y que profundiza en esa idea de diversificación e intensificación económicas que en el caso de Santa Mayra se prueba por los datos recientemente obtenidos en un estudio realizado por Nicole Balcazar sobre la explotación de los moluscos terrestres. Precisamente estos indicios de diversificación se recogen en un trabajo también reciente de Juan Vicente Morales Pérez, quien ha tratado el tema de cómo ese modelo tan estable de cabra montés y ciervo, que ocupa buena parte de lo que es la economía del Paleártico superior ibérico, pues muestra signos de transformación en lo que es el final del epipaleolítico y en el mesolítico.
a partir de lo que él ha descrito como taxones minoritarios, que es decir, a ese binomio básico se añade rebeco, corzo, jabalí, incluso carnívoros de tamaño medio y pequeño como el lobo, el lince, el zorro o el gato montés, a los que también hemos añadido ya aves, peces, moluscos, incluso mamíferos marinos y también recursos vegetales, pues en definitiva se comprueba que en el caso de los mamíferos terrestres se produce un aumento del número de especies de taxones y un incremento de lo que es el aporte de estos taxones. De ahí el nombre de taxones minoritarios, que como se indica en esta gráfica de la derecha, a lo que es la distribución del número de Caprinae, que es cabramontés esencialmente, y lo que es Leporidae, que son básicamente los lagomorfos, los conejos, se produce claramente un cambio de tendencia acompañado de ese incremento de lo que serían los taxones minoritarios. Es un elemento a retener y que tiene implicaciones necesariamente también en lo que es la organización de los sistemas de movilidad y las relaciones entre yacimientos. Pero bueno, eso es una cuestión que también permanece abierta y que trataremos en otros trabajos. Por último, el bloque dedicado al simbolismo y a las prácticas funerarias. Aquí es posible observar dos procesos divergentes, si se quiere, ¿no? Por una parte, la desaparición del arte paleolítico madaleniense, que acompaña pues, los últimos desarrollos de las tecnologías laminares, microlaminares, es decir, lo que tenemos aquí son piezas de arte mueble y de parietal, como es el caso de Abril en Merilía, ya muy tardíos, e incluso en contextos epipaleolíticos, pero de ese ciclo madaleniense. Y por otro, el otro elemento sería, de esa divergencia sería las prácticas funerarias. Es decir, junto a la desaparición de este ciclo de arte madaleniense, lo que encontramos es una multiplicación de prácticas funerarias con cierta diversidad, como veremos, y la emergencia incluso de cementerios. Bien, todo esto se ha relacionado frecuentemente con incrementos demográficos, con una mayor territorialidad, en definitiva con una mayor complejidad. Lo que vemos aquí prácticamente son las dataciones directas sobre restos humanos realizadas en la región mediterránea ibérica, ¿no? Si nos damos cuenta, tenemos alguna datación anterior al máximo glacial, aquí tenemos dos individuos datados, empiezan a ser importantes cierta concentración en el Younger Dryas y desde luego se escalonan completamente a partir del inicio del Holoceno, con el Mesolítico de muescas de denticulado y lo que sería ya el Mesolítico geométrico. Es decir, estamos delante de procesos, insisto, no solo de multiplicación de las prácticas funerarias, sino de diversificación. En este mapa de la región central, esto sería Cabo Lanao, Cabo San Antonio, tenemos los yacimientos del Collao, Santa Mayra, Tossa de la Roca, Casa Corona y Peña del Cantador, que en todos ellos hay restos humanos. Y además con diferentes tipologías, es decir, el Collao es un cementerio, una necrópolis con varios individuos. En Tossa de la Roca hay restos sueltos. En Peña del Contador hay enterramientos al pie de un farallón y en Casa Corona es otro yacimiento al aire libre que también tiene enterramientos, ¿no? Es decir, hay diversas formas de enterramiento y me gustaría detenerme en algo que no sabemos si es de enterramiento o prácticas rituales, porque en realidad es complejo de pronunciarse porque no hay elementos de porque es una novedad realmente reciente, ¿no? En Santa Mayra se han descrito los restos de 3 individuos que corresponden a diferentes episodios, están datados directamente en momentos diferentes, de siglos de diferencia, y que están mostrando un procesado de tanto de los restos craneales, aquí tenemos parte del cráneo, y aquí restos de fémur y de diferentes partes de costillas, etcétera, que están tratados igual que el resto de presas. Aquí tenemos un metatarso de Vulpes con las mismas incisiones o incisiones parecidas a las que se practican para desarticular, para descarnar los restos humanos.
Es decir, estamos ante una práctica que no sabemos si entender como una práctica simplemente puntual alimentaria, o una práctica ritual que nos transmite la existencia de una violencia individual o grupal. Es decir, en definitiva, esto lo encontramos, esta diversidad de prácticas funerarias y esta cantidad de enterramientos los encontramos al final de ese ciclo laminar, microlaminar. Es decir, lo encontramos en esos tecnocomplejos de lascas que hemos denominado mesolítico, de muescas, denticulados o macrolítico, ¿no? Bien, y por último, como valoración final de esta larga conferencia, creo que puntualizar o resumir algunas cuestiones que son las que me refiero. La historia de la transición paleolítico-mesolítico no puede ser analizada como un evento corto, es decir, su enfoque debe ser largo porque deben prevalecer sobre, más allá de periodos, de fases de tecnología complejos, porque los elementos se escalonan a lo largo del tiempo, es decir, no se ve únicamente un cambio sustancial en los dos extremos respecto al núcleo central laminar, microlaminar. Es decir, hay toda una serie de rasgos que son transversales y otros que van apareciendo y gradualmente se van incorporando, ¿no? Los datos que acabamos de manejar permiten plantear una importante continuidad bioclimática y tecnoeconómica. Es decir, es verdad que existen las condiciones áridas y frías del último máximo glaciar, no hay que obviarlas, pero también es verdad que los cambios fueron mucho más graduales que en el norte, ¿no? Lo que me interesa destacar es que por debajo de este gradualismo quizás existen transformaciones y dinámicas más profundas, ¿no? Por ejemplo, no existe, o no parece existir, al menos desde mi perspectiva, una relación mecánica entre el cambio climático y la transformación de los sistemas tecnológicos. Posiblemente intervienen procesos más complejos. La primera descripción de los equipos tallados con materiales perecederos, precisamente esas cuerdas, esos contenedores que hemos descrito en Santa Mayra, amplía nuestra percepción de lo que son los sistemas tecnológicos de las sociedades del final del Paleolítico. Es decir, ahí está la mayor complejidad a la que nos referíamos, ¿no? Además, la explotación combinada de recursos y de medios, como la costa, la media montaña, muestra síntomas claros de diversificación que transmiten también una intensificación económica, ¿eh? Igualmente es posible observar dos procesos paralelos que remiten a la simbolización y prácticas sociales, como es la desaparición del arte paleolítico de tradición madrilense y el incremento de la diversidad de prácticas funerarias. En definitiva, desde puntos de vista diferentes de las regiones del norte y del sur de Europa, convergen en un proceso general que culminó con el poblamiento de todo el continente y la formación de amplias redes sociales, soportadas por incrementos demográficos que han sido propuestos desde diferentes modelos que hemos mencionado al principio de esta presentación. Sus ritmos, sus características fueron diversos, evidentemente, incorporando elementos de fragmentación regional en la identificación de las entidades sociales que cada vez entendemos van a ser más territoriales. Bien, y hasta aquí la conferencia. Muchas gracias por su atención. Mi gratitud a todos los amigos, amigas y colegas que han aportado, como he dicho al principio, pues una información valiosa y sobre todo sus ideas y su amistad. Y un saludo de nuevo y, bueno, pues a cuidarse. Gracias.